previamente ya se les ha estado dando unas cuantas charlas sobre búsqueda sistemática, por lo que no nos vamos a estar teniendo mucho en eso. El objetivo de esa charla es básicamente brindar la información pertinente sobre las particularidades que tiene la búsqueda directamente en Cochrane. Cuando ustedes vayan a ingresar a la página web de Cochrane, se van a encontrar con esa interfaz. De todas maneras, puede que se les aparezca ese mensaje, en la cual se les indica de que pueden cambiar todo a idioma español o mantener en inglés. Y en ese caso les mantiene en inglés. De todas maneras, los resultados que ustedes vayan a estar encontrando son los mismos, solamente que han sido traducidos y en los cuales no se ha podido encontrar con una traducción, igualmente se va a mostrar en el idioma inglés. ¿De qué va todo esto de Cochrane? Cochrane en sí es un grupo sin fines de lucro, cuyo origen radica en Inglaterra. Sin embargo, con el paso de los años, diferentes instituciones de Cochrane se han estado creando alrededor del mundo. De hecho, me parece que actualmente ya deben haber pasado a la cantidad de 100 en el mundo. ¿Y cómo empezar a hacer la búsqueda dentro de Cochrane? En la parte derecha superior van a ver este botón de aquí, búsqueda avanzada o Advanced Search. Una vez de que entremos ahí, se nos va a mostrar esa pantalla. Y aquí hay que mencionar también que dentro de Cochrane, la mayor cantidad de artículos que uno va a estar encontrando son revisiones sistemáticas. De hecho, si es que ustedes prestan atención al logo de Cochrane, van a ver este logo particular. Y para las personas que ya han estado viendo revisiones sistemáticas y sobre todo los metaanálisis, se va a dar cuenta de que eso en sí es un forest plot. Un forest plot es un gráfico que va a estar representando un metaanálisis. Y de hecho, este gráfico en sí, este forest plot en particular, está representando una de las primeras revisiones sistemáticas que se incluyeron dentro de Cochrane, que me parece que fue con respecto a, era en mujeres gestantes, el uso de corticoides en mujeres gestantes, que ahora se sabe de que se recomienda en el caso de que sea un parto prematuro, menor de 34 semanas. Ok, volviendo entonces al tema, les había estado mencionando que dentro de Cochrane la mayor cantidad de artículos que uno va a estar encontrando son revisiones sistemáticas. Sin embargo, no van a ser los únicos. Esas son las revisiones. También se van a encontrar ensayos o trials en inglés. Y son estos dos los que principalmente van a componer la mayor cantidad de artículos que uno va a estar encontrando en Cochrane. Y ahora, sobre cómo estar buscando dentro de Cochrane, hay muchas formas de poder hacerlo. Si es que ustedes han usado otra plataforma más, como por ejemplo PubMed, esos dos primeros puede que se les haga familiar. Una primera parte en la cual uno puede hacer una búsqueda simple, igualmente con las mismas opciones de que si es que no quiere buscarlo en el título, en el resumen o como palabra clave, o si quiere ingresar otros términos más, y luego puede ingresar incluso términos booleanos. Términos booleanos que me estoy refiriendo a AND, OR, NOT. Sin embargo, así también como podemos ver en PubMed, Cochrane también tiene una interfaz un poquito más avanzada, que viene a ser esta segunda pestaña de aquí, Search Manager. Eso lo vamos a estar viendo en un momento. Sin embargo, unas particularidades que tiene Cochrane son esos dos últimos. Medical Terms, los términos mesh, y esta última que está todavía en su fase beta, que es una búsqueda en pico. Eso lo vamos a tocar el último. No se suele usar mucho, debido a que todavía está en desarrollo y los resultados que se obtienen no son tan comparables a como uno podría obtener por medio de esas dos primeras, sobre todo esa segunda, con Search Manager. Sin embargo, al momento de estar ustedes haciendo la búsqueda, puede que no sea tan difícil, ya que la interfaz de Cochrane es intuitiva. Sin embargo, tiene ciertas particularidades que vamos a estar mencionando ahora,
sobre cómo empezar a buscar y quizás ahí entre un poco la duda de que a veces en otro, otro lugar como PubMed tenemos que utilizar en paréntesis, en otro tenemos que usar corchetes, y a veces entre las dudas en, "Uy, voy a usar esto, voy a usar lo otro, si es que quiero buscar solamente en el título o en el resumen, ¿cómo lo coloco? Le coloco toda la palabra título, toda la palabra resumen, lo tengo que colocar solamente las primeras letras, lo separo por una coma, un guión, un punto y coma, eso vamos a ver ahora. Al momento de que ustedes empiezan a buscar en Cochrane, una de las primeras opciones en las cuales uno puede hacer ingresar un término es por un término único. En ese caso están colocando de ejemplo cloning. Y como ustedes ya deben tener en cuenta, según las charlas anteriores, cuando uno coloca un término único sin ningún otro tipo de especificación, lo que está haciendo es de que en la búsqueda que se va a estar realizando, esa palabra debe de estar en cualquier parte de los resultados que uno vaya a estar encontrando. Sea donde sea, contra que lo mencionen una vez, ese artículo va a aparecer. Sin embargo, el problema, la duda viene cuando ya utilizamos más de una sola palabra. Por ejemplo, aquí, diabetes mellitus. No es lo mismo que busquemos diabetes mellitus sin comillas que utilizarlo con comillas. ¿En qué se diferencia? Si acá nosotros lo colocamos como un término único, basado en que apareciera una sola vez. Sin embargo, si es que eso lo colocamos sin comillas, así como se está indicando acá, eso lo vas a estar reconociendo como que si entre estas dos palabras hubiera un and, el término booleano de and, o sea, prácticamente intersección. Lo que va a hacer eso es de que lo va a tratar como si fueran dos búsquedas en una. Cosa que en los artículos que vayan a salir producto de esta búsqueda van a tener la palabra diabetes y además la palabra mellitus. Independientemente van a estar ahí, no necesariamente juntas. Pero si yo necesariamente quiero buscar la frase diabetes mellitus, o sea que estas palabras estén juntas, en ese caso voy a estar utilizando las comillas. Ya no lo va a buscar con el and, lo va a buscar como un único término, que es diabetes mellitus. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otra opción más dentro de Cochrane y también que se emplea en otros lugares es el truncado, o que algunos también lo denominan como comodín. Hay muchas opciones de truncado, sin embargo, la más común es la primera. En ese caso están dando de ejemplo transplant. ¿Para qué sirve ese truncado? Para poder explicar bien la importancia de esto, debemos de retomar otra vez a lo que probablemente ya les hayan dicho en la estrategia de búsqueda, que la estrategia de búsqueda debe ser lo suficientemente exhaustiva, o sea, lo suficientemente sensible, para poder detectar varios resultados, pero también lo suficientemente específico para que no tengamos mucho resultado innecesario, lo que también se denomina como mucho ruido. Y pónganse en el caso de que ustedes, al momento de que están elaborando la estrategia de búsqueda, coloquen ese término, transplant, e incluso lo podrían estar uniendo con un término booleano de or, transplant, or, transplants, or, transplanting, or, transplantation, or, transplantable. Aquí estoy colocando uno, dos, tres, cuatro, cinco términos, que si bien es cierto, puede que esté bien hecho, pero recordemos de que ese término no va a ser el único que vamos a estar empleando. Eso posteriormente en la estrategia de búsqueda se va a ir alargando más y más y más. Lo digo por experiencia propia, a veces la estrategia de búsqueda puede superar una página de extensión, por lo que en esos casos el resumir esa estrategia de búsqueda va a ser muy útil para la comprensión. Ahí es donde entra a tallar el asterisco o truncado. Que en ese caso, si es que este asterisco va a ir al final, por ejemplo aquí transplant, asterisco, lo que va a hacer esto es de que me va a encontrar todas las palabras que empiecen con transplant
Y no importa lo que venga después, lo va a incluir. Nótese de que estas 5 palabras tienen en común de que la primera parte es transplant. Y lo que viene después, bueno, varía, pero si lo colocan con transplant y asterisco, se van a incluir esas 5 también. Una variante de esto que no es tan usual usarlo es el colocar el truncado al inicio. Sigue la misma lógica que el caso anterior, solamente que es a la inversa. En ese caso va a estar encontrando palabras que terminen en glicemia. En ese caso están colocando glicemia, asterisco glicemia y hiperglicemia o hipoglicemia. En ese caso, bueno, puede que se haya ahorrado unos 2 términos, pero puede que hayan otros casos en los cuales las posibilidades van a ser mayores. Otro caso poco usado, personalmente lo he usado muy, muy poco, es el utilizar el asterisco al medio de la palabra. Y aquí me voy adelantando de que no es lo mismo el usar el asterisco que el usar un signo de interrogación. ¿Por qué? En este caso, el asterisco da acepción a varios caracteres. Notas aquí, transplant, asterisco, le añadió una S, le añadió una ING y le añadió más términos. O sea, no necesariamente era un solo carácter, sino eran varios caracteres. Como el caso aquí. Leuk, asterisco, mía. Y en este caso puede ser leuquemia o leuquemia. Bueno, se pronuncian igual, pero en el escritor es diferente. Y como ven, en este caso, el asterisco hizo las veces en el primer caso de la E y en el segundo caso de la AE. Por lo tanto, un asterisco son para caracteres múltiples. A diferencia del signo de interrogación. El signo de interrogación solamente va a hacer alusión a un solo carácter. Vean, wom, signo de interrogación N, woman o woman. En ese caso, el signo de interrogación hizo las veces de una E y de una A, pero solamente es un solo carácter. Igualmente con el último ejemplo, system, y signo de interrogación al final. Es prácticamente algo parecido a ese primer ejemplo, pero que con lo que ya les he estado mencionando, en ese caso son para varios caracteres y en ese caso es para un solo carácter. Exactamente un carácter. System, signo de interrogación, encuentra systems, pero no encuentra system, systematic, ni systemic. Es decir, necesariamente va a ser un carácter aquí, uno solo. Esa parte de aquí es muy, muy importante. Las etiquetas de campos. En la búsqueda en PubMed es algo muy parecido, pero que aquí hay que tener cuidado en cómo lo vamos a estar colocando. De hecho, aquí también incluso, y es un consejo que les doy, que aunque ustedes vayan a estar revisando un manual, porque esto es directamente del manual de Cochrane, de la página web, pónganlo de todas maneras en práctica. Lo digo porque aquí, en ese manual de Cochrane, te dan de ejemplo, aquí en la primera línea, lung cancer, doble punto, TI. En ese caso, TI hace las veces de título. Todo lo demás también está en inglés, por si acaso. AB de abstract, resumen. Keywords, palabras claves. Quizás los más usados. Title, abstract y keywords. Esas dos más que todo. Y en ese caso les indican utilizar doble punto. El término que en ese caso lo colocaron con comillas, 2 puntos y TI. Y en ese caso, lo que me está indicando, o lo que yo voy a estar solicitando al buscador de Cochrane, es que dentro de todos los artículos que tenga, me vaya a mostrar solamente aquellos en los cuales en su título aparezca lung cancer. Igualmente es si es que yo en lugar de una TI hubiera puesto una AB de resumen. Hubiera estado indicando la Cochrane que me dé como resultados artículos en los cuales en su resumen esté ese término. Ahora, ¿yo puedo combinar más de uno? Sí.
Por ejemplo, aquí han combinado título, resumen y palabras clave. ¿Por qué es útil hacer esto? Sucede que cuando nosotros estamos haciendo búsquedas sistémicas y estamos buscando artículos sobre algún tema en particular, lo recomendable es hacer una búsqueda a título y resumen. O sea que los términos que nosotros vayamos a estar buscando es en el título o en el resumen, sobre todo si son términos mesh, porque eso nos va a estar indicando de que probablemente sea el tema principal dentro de ese artículo. Si es que nosotros lo dejamos sin ninguna etiqueta de campo, es decir, de frente, si lo hubiéramos puesto como lung cancer, me va a mostrar todos los artículos que en alguna parte hayan mencionado esto. Puede que eso incluso haya sido algo así como un comentario extra dentro del artículo, pero me lo va a mostrar. Por eso tenemos que hacer esa diferencia. Así nos estamos asegurando de que el tema realmente sea sobre cáncer de pulmón. Veamos eso en la práctica. Aquí podemos ver la interfaz de Cochrane, lo que ya les había estado mostrando antes. Les había estado indicando ingresar a búsqueda avanzada, Advanced Search. Una vez que entremos vamos a tener las diferentes opciones de cómo poder buscar. Lo que yo les recomiendo es irse aquí, a Search Manager. ¿Por qué? Nosotros aquí podemos ver término por término, podemos ver incluso cuántos resultados nos va a arrojar cada uno de esos términos. Veamos uno de los primeros casos que los estuve comentando. Vamos a usar de ejemplo síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré Syndrome. Así tal cual yo lo estoy colocando, me bota 394. Recuerden que yo en un primer momento les mencioné de que si es que yo lo coloco así, siendo más de una palabra, 5 millas, me lo va a reconocer como dos búsquedas en una. En ese caso es lo mismo que si eso yo hubiera puesto de esa forma. Pero si yo solamente quiero buscar netamente el término Guillain-Barré Syndrome, uso comillas, y van a ver de que está variando ligeramente los resultados. Aquí la diferencia ha sido mínima, pero con otros ejemplos la diferencia es notoria. Vamos a tocar un tema más, que son los términos mesh. Aquí en Cochrane hay muchas formas de poder colocar esos términos mesh. ¿Ven aquí? Esa es una de las formas. De hecho, es la que les recomiendo usar. Y de hecho, este buscador de términos mesh tiene un plus. Seguramente se les ha estado mencionando de que ustedes para poder encontrar un término mesh deben de acudir a ciertas páginas en particular como Dex o incluso en el mismo PubMed, ¿no? Sin embargo, una particularidad que tiene Cochrane, me gusta por eso, es de que tiene la opción de autocompletar. O incluso si es que uno añade un término X, te muestra los sinónimos e incluso cuál es el término mesh al cual probablemente uno se haya estado refiriendo. A diferencia de otras páginas como Dex, donde sí o sí tienes que colocar el término mesh exacto. Si no lo pones tal cual es, simplemente no te lo reconoce. En cambio aquí en Cochrane sí. Y eso. Guillain-Barré Syndrome. En ese caso, da la opción también de escoger un subtema, un subheading, dependiendo si es que uno ya quiere hacer la búsqueda un poco más específica. Si es que uno va a términos generales, lo recomiendo dejarlo solamente así y colocar en lookup.
te da la definición, el término exacto, que es ese de aquí, Guillain-Barré Syndrome, y además sinónimos. ¿Cuál es la importancia de tomar en cuenta esos sinónimos? Sucede que los autores de diferentes artículos no siempre van a usar ese término exacto, Guillain-Barré Syndrome, no siempre lo van a usar. Por ejemplo, específicamente con síndrome de Guillain-Barré, hace unos cuantos años estoy haciendo también un trabajo sobre eso, y dentro de los artículos que trataban sobre ese tema, no todos lo mencionaban como síndrome de Guillain-Barré, algunos lo mencionaban incluso solamente como síndrome de Barré. Algunos lo colocaban con un guión, otros sin guión, algunos lo colocaban con una tilde al final, otros sin tilde, o incluso utilizaban estos sinónimos de aquí. ¿Es recomendable poder incluir algunos de estos en la búsqueda? Sí, porque así uno puede ser un poquito más sensible. Incluir algunos artículos que quizás en un primer momento no los hayas incluido. Sin embargo, conforme ustedes vayan avanzando en la búsqueda, van a darse cuenta de que quizás no todos estos términos son útiles. Incluso va a haber algunos en los cuales los resultados vayan a dar cero. En esos casos, esos términos simplemente se van a ir descartando y así poco a poco ustedes van a ir puliendo su estrategia de búsqueda. Ok, entonces tenemos ese término, síndrome de Guillain-Barré, y colocamos aquí. Y me va a aparecer un nuevo resultado, síndrome de Guillain-Barré, como término mesh, y me está botando 57 resultados. Por eso le digo, no se queden solamente con el término mesh. Aquí solamente ha votado 57, pero fuera de término mesh, solamente usando esa opción, me está botando 388 resultados. Miren cuántos estaban quedando fuera. Ahora, esa es la única forma en la cual uno va a poder ingresar a un término mesh. No es la única, es la recomendable, pero hay otras más. Si que ustedes no quieren hacer clic en término mesh, empezar a tipear, luego hacer clic en otro lado y otro clic, pueden ustedes de frente escribir con un corchete, colocar MH, y en ese caso colocar el término mesh. Pero como es más de una palabra, vamos a estar utilizando comillas. Y como ven, me está botando la misma cantidad de resultados, 57. Esto es equivalente a eso. ¿Es un poquito más rápido? Sí, si es que ustedes ya conocen el término mesh exacto. Pero si es que todavía no están seguros de cuál es, yo les recomiendo ir por esa opción. Donde aparte tiene la ventaja de que, como ustedes han visto, les muestra los diferentes sinónimos que existen. Ahora, también les había estado mencionando el uso del truncado. Pongamos otro ejemplo más. Treatment, tratamiento. Como un término simple, me está botando casi 795.000 resultados. Pero, si yo le añadiera a esto un truncado, me van a salir más. Bueno, aquí no fue tanta la diferencia, pero se ve que son más. Vayamos a probar algo más. Les había estado mencionando que tengan cuidado con lo que se menciona en el manual de Cochrane sobre los dos puntos. Si lo coloco así tal cual lo ponen, dos puntos, y me sale error. Error. Esa línea contiene un colon. Colon en inglés vendría a ser dos puntos. Por lo tanto, retiro y ya está.
Ahora, quizás entre la pregunta y lo coloco así nomás el TI, ¿hay alguna diferencia si coloco paréntesis? No hay diferencia. Va a ser lo mismo. Ahora, hay una curiosidad aquí que le he estado tratando de dilucidar. No he podido todavía encontrar la respuesta a esto. Y es con respecto al momento de combinar título y resumen. Miren eso. Si es que esto yo le añado el AB con el TI, estoy indicando de que quiero artículos que en el título y en el resumen involucren Guillain-Barré Syndrome. Se ha cortado a 19. Si es que hago lo mismo, pero ahora solamente con el AB, lo que solamente aparezca en el resumen, 49. Uno entonces podría pensar que lo que se está haciendo aquí, porque miren, aquí en resumen tiene 49, en título tiene 41, y cuando junto los dos sale 19. Uno podría estar pensando entonces de que cuando yo coloco una coma, lo que estás haciendo en sí es una intersección, o sea, un AND, ¿cierto? ¿Ok? Probemos eso entonces, si realmente es así. Si es que yo quiero combinar términos, basta solamente de que coloque el número de la fila. En ese caso yo quiero combinar el número 7 con el número 10. Número 7 y número 10. Y ahora me sale 38. Esa es la duda que yo tenía. Normalmente cuando yo hago esos trabajos, lo coloco así. TIAP. Nunca he hecho colocar el T en una línea, colocar el up en otra línea y luego hacer la intersección con AND. Yo de frente coloco así. Y en ese caso me sale 19, pero haciéndolo, digamos, manualmente, me salen 38. No estoy muy seguro de por qué se está presentando así. De todas maneras, recomiendo trabajarlo así. Todo junto y una sola. Ok, entonces ya hemos tocado el tema de cómo ingresar los términos mesh, cómo buscar en título y resumen, cómo es que se ve lo del truncado. Vamos a regresar entonces a las diapositivas para continuar con unos cuantos temas más. Los términos booleanos, harto conocido. And, or, not. Ustedes ya deben de saber de que el and es prácticamente como un signo de intersección, el término or como un signo de unión y el término not de exclusión. Eso sí, no varía, es lo mismo que en los otros lugares como PubMed, como Web of Science, lo mismo, no hay problema. De hecho, ahí hemos visto un ejemplo también en el momento de utilizar AND. Sin embargo, y ese es un consejo que también se aplica para todas las demás estrategias de búsqueda que vayan a hacer, tengan mucho cuidado con el orden en el cual ustedes lo vayan a estar presentando. Específicamente para Cochrane, si es que ustedes vayan a colocar esa estrategia de búsqueda, kidney or renal and dialysis, el primero que se va a estar reconociendo, en ese caso nos está colocando es not, luego and y luego or. Si es que ustedes quieren un orden en particular en el cual se vaya a estar ejecutando esa estrategia de búsqueda, utilicen paréntesis. De hecho, lo que yo hacía cuando armaba una estrategia de búsqueda en Word, para después correrlo, era que yo empleaba esos paréntesis y los resaltaba de diferentes colores.
cosa que yo sabía hasta dónde llegaba un paréntesis simplemente viendo los colores, porque se puede hacer un tremendo desorden si es que no comprenden exactamente dónde empieza un paréntesis y dónde termina el otro. Lo de las búsquedas combinadas es algo muy útil en Cochrane, debido a de que no es necesario estar repitiendo todos los términos que se hayan estado mencionando arriba. Igualmente, como han estado viendo en la pantalla, cada uno de esos términos de búsqueda se identifica como el número uno, número 2, número 3 y así sucesivamente. Y cada uno de esos se puede mezclar con los diferentes términos booleanos que existen. Ahora, en el manual de Cochrane, de aquí, te está dando esas opciones de poder resumir esos términos. O sea, eso de and, uno, 2, 3, 4, estaría haciendo las veces de un and, de un uno and, 2 and, 3 and, 4. Sin embargo, eso le he estado poniendo en práctica antes de esa charla y los resultados no son del todo iguales, por lo que personalmente, y es lo que yo suelo hacer en las estrategias de búsqueda que hago en Cochrane, lo trabajo término por término, más que todo para poder evitar cualquier tipo de confusión. Hay otros términos más que se pueden estar utilizando, que son los términos de near, un slash x y next. No son tan frecuentemente empleados, de todas maneras lo menciono. ¿Y qué significa eso? Esos dos primeros, las dos primeras opciones con un next, digo con un near, vienen a ser prácticamente lo mismo, solamente que este near es sin especificar y este near slash x es especificando. ¿Qué es lo que me dice eso? En el caso de que han puesto aquí cancer, near, lung, lo que me está haciendo en esta búsqueda es que me va a encontrar artículos que en su contenido tengan a las dos palabras cáncer y lung, pero que estén cercanas entre ellas. Es algo parecido a que si lo hubiéramos colocado simplemente como un AND, solamente que aquí ya está restringiendo un poquito más la búsqueda y no me va a botar resultados que simplemente los contengan en cualquier orden, sino que aquí van a estar cerca. Si es que yo lo coloco así, tal cual está near, como aquí lo menciona, esto por defecto lo va a estar reconociendo como un 6, es decir, hasta 6 palabras de cercanía. Sin embargo, si yo quiero ser un poquito más específico, por ejemplo, que están colocando cancer, near, slash, 2, lung, lo que me está haciendo aquí entonces es de que igualmente van a estar cercanas esas dos palabras, pero ahora por una diferencia de dos palabras, a dos palabras de distancia, un poquito más específico. Mientras que, si es que nosotros utilizamos el término de next, es ahí sí que uno esté al lado del otro. Por ejemplo, acá colocan lung next cancer, encuentra lung cancer, pero no encuentra cancer of the lung. Tienen que estar juntos. Volvemos otra vez a la interfaz de Cochrane para ver un ejemplo de eso. Ok, aquí yo ya les había colocado el término de Guillain-Barré Syndrome, ya le había colocado como término mesh, lo había colocado con comillas, había colocado el ejemplo de treatment. Vamos a añadir unos dos términos más para poder explicar bien lo de los términos booleanos. Plasmaféresis e inmunoglobulina. Así tal cual yo como la estoy colocando,
me está botando resultados que en alguna parte de esos artículos mencionan esa palabra. Pero si yo lo quiero especificar un poquito más, yo le podría colocar que se encuentre en el título o en el resumen. Y en ese caso aquí yo ya tengo el término mesh de síndrome de Guillain-Barré, el término de Guillain-Barré, el título y resumen con comillas. Voy a estar trabajando solamente con esos dos. Y esa es otra recomendación que tengo para darles. Recuerden ustedes que cuando vayan a estar haciendo la estrategia de búsqueda esta, va a estar partiendo de una pregunta pico y sus cuatro componentes de población, intervención, comparador y outcome. Los términos que vayan a ser incluidos dentro de la P de población, a menos de que haya cierto detalle ahí, generalmente se van a estar uniendo por medio de un OR. Ejemplo, el número 3 que viene a ser el término mesh de síndrome de Guillain-Barré, o OR, el número 9 que también está haciendo alusión al síndrome de Guillain-Barré. En ese caso aquí, este término 13 me está botando artículos que me hablen de síndrome de Guillain-Barré, tanto por medio del término mesh, como en el título y resumen. Tengo aquí ya 74 resultados. Se han unido los 57 con los 19 de acá. No necesariamente siempre va a dar una suma exacta porque a veces hay artículos que contienen los dos términos, por lo que ahí no se va a estar sumando. Aquí entonces ese número 13 hace alusión a la P de población. Pongamos de que aquí nosotros estamos comparando entonces plasmaféresis versus inmunoglobulina. Esos yo no los voy a unir. Esos los voy a unir pero con un AND, porque necesito que los dos estén presentes. Y en ese caso ya teníamos el término 13, que es la unión de los dos términos para población. Lo voy a unir con un AND. Y el número 11 y el número 12. Me va a botar cuatro resultados. Esos cuatro resultados quieren decir de que son estudios que hablan sobre el síndrome de Guillain-Barré y también sobre plasmaferesis y también sobre inmunoglobulina en el título o en resumen. Ahora, aquí quizás también les llame la atención eso de aquí. Resaltar líneas huérfanas, highlight orphan lines. ¿Qué es esto? ¿Por qué se están resaltando estas? ¿Y por qué estas no? Estas líneas que no se están resaltando tienen algo en especial que las demás no tienen. No se resaltó el número 9, ni el número 11, 12, ni 13, y tampoco el 3. ¿Por qué? Eso de aquí de las líneas huérfanas quiere decir que son líneas que están ahí nomás y que no se han empleado en otra línea más. Este número 3 se está repitiendo aquí. Ese número 9 se está repitiendo también, aquí también. Y el 11, 12 y 13 se están repitiendo en la línea 14. ¿Para qué sirve esto? Eso te puede estar dando una idea de cuáles son los términos que realmente estás utilizando, cuáles están, digamos, de más, que los habías colocado en un inicio, pero que en verdad no les estás dando mayor uso. Cosa que ahí yo reconozco cuáles son los que puedo estar eliminando y me quedo solamente con las que realmente estoy usando. Ok, una vez que tenemos esto, esta es una estrategia de búsqueda muy, muy simple. Esto se puede incluso ampliar mucho más. No he colocado tampoco ni siquiera el outcome, que podría ser efectividad. Incluso dentro de efectividad le puedo colocar otros términos más, otros sinónimos. Para yo ver los resultados
de la búsqueda que yo estoy realizando, solamente hago clic acá. Y me va a estar botando esos otros resultados. Nótese de que aquí hay varias pestañas. En este caso en particular, los resultados todos han sido revisiones sistemáticas. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que dentro de los resultados se muestren protocolos, así como también ensayos, y así como esas otras opciones. No se emplean mucho, los que más se utilizan son las revisiones y los ensayos. En el caso de que ustedes estén haciendo una revisión sistemática o un trabajo un poquito más amplio, uno va a querer descargar todos esos resultados. Ahorita son 4, pero en otros van a salir más resultados. En ese caso solamente es cuestión de seleccionar aquí donde dice Select All, seleccionar todos y colocar en Export Selected Citations. Exportar citaciones seleccionadas. En ese caso les recomiendo dejarlo como RIS, en formato RIS para EndNote, pero que también esto sirve para otros programas como Mendeley, Zotero, entre otros. Incluir resumen y simplemente en descargar. Y se les va a descargar el archivo en formato RIS, cosa que eso ustedes ya lo pueden importar luego a algún gestor de referencias, como EndNote, Zotero, Mendeley. Ok, ¿esa es la única forma en la cual uno puede estar buscando? No. Recuerden que al inicio yo les mencioné de que Cochrane tiene otras opciones más de búsqueda que en otras bases no encontramos. Otra pregunta que quizás surja, y antes de que me olvide eso, cuando uno vaya a estar haciendo una revisión sistemática, uno dentro del artículo es recomendable colocar la estrategia de búsqueda y además también los resultados de la búsqueda. La ventaja aquí en Cochrane es de que así tal cual como nosotros lo estamos viendo aquí, los resultados de cada término, eso yo lo puedo exportar. ¿Cómo? Solamente dando clic. Clic aquí, en Print, imprimir. Le dan clic, le colocan en guardar y se le va a generar un documento de texto. Y ahí simplemente lo tienen toda la información, lo copian y lo pegan donde lo necesiten. Y ya está. Les estaba mencionando que habían otras opciones y es esta de acá. Muy interesante, en verdad. Recuerden que eso todavía está en su fase beta, así que no es tan potente como lo que hemos visto hace un momento. De hecho, Cochrane mismo también tiene su manual sobre cómo utilizar eso. Las diapositivas que voy a estar mostrando a continuación son directamente del mismo manual de Cochrane, de la biblioteca Cochrane, y con los resultados de la biblioteca Cochrane. Aquí te están dando las instrucciones de cómo ingresar a donde ya hemos estado, e incluso en los mismos resultados que nosotros vayamos a estar viendo, te da la opción de mostrar los picos de cada una de esas revisiones. Como aquí lo muestra, está esa opción, Show Picos. Y en ese caso te va a estar mostrando cuáles son los términos que ellos incluyeron dentro de población, dentro de intervención, los comparadores y los outcomes. ¿Para qué sirve esto? Normalmente, cuando uno hace una selección de los estudios dentro de una revisión sistemática, lo hace a título y resumen. Y una de las primeras cosas que uno ve es de que la pregunta pico de ese artículo coincida con la pregunta pico de tu revisión sistemática. Recuerden que la revisión sistemática es básicamente un resumen de diferentes artículos, y esos artículos deben ser similares entre sí. Por lo tanto, aquí, de un primer vistazo, tú ya puedes ver cuál es la pregunta pico de esta revisión sistemática. Y ya no tienes que estar leyendo todo el resumen
en un gestor de referencias para ver si es que ese artículo va o no va. Digamos que es como un primer filtro, un primer filtro extra, que muestra los detalles de cada uno de ellos. Pero no solamente es que te va a mostrar las preguntas pico de los resultados, sino que tú también puedes buscar por medio de una pregunta pico. Es en esa opción, en Pico Search, y acá te dan la opción, en el ejemplo de asma. Y cuando ustedes coloquen ese término, les va a aparecer diferentes opciones relacionadas a ese término. Y en ese caso, hay la opción de que uno lo busque en la población o en el desenlace o resultados, en el outcome. Run Search, correr búsqueda, y les va a mostrar varios resultados, varios revisiones que su población contenga asma. Recuerden que hace un momento vimos que dentro de los resultados uno podía ver los contenidos dentro de la población de cada uno de esos estudios, ¿no? En ese caso, te los está filtrando y solamente está mostrando aquellos que en su población tengan asma. No es lo mismo que yo busque en la población a que yo busque en el desenlace. ¿Ven? Que va a estar variando los resultados. Una cosa es que los estudios se realicen sobre personas con asma y otra cosa es que yo le evalúe asma como un desenlace. Igualmente, como vemos en otras plataformas, uno puede afinar un poco más la búsqueda con diferentes filtros. Eso no difiere de los otros, es lo mismo, el filtro de tiempo, el filtro de tipo de artículo, todo eso se puede colocar acá también. Y además le puedes ir añadiendo más y más términos. Recuerden de que en algunos de esos resultados dentro de la población tenían más de un término para la P de población. En ese caso, si es que yo quiero añadir más, simplemente colocaría el otro término, lo colocaría en ese caso, como bueno, acá lo colocan solamente como intervención, en comparación, y lo pondría con OR. Y así uno puede ir armando la búsqueda. Es lo mismo aquí también para poder exportar. Sin embargo, la diferencia aquí con respecto a el otro método de búsqueda es esta de acá. Show all picos. Esto no podemos hacerlo en la búsqueda normal. Esto solamente está disponible si es que la búsqueda la hacemos por medio de la pregunta pico. Individualmente lo podemos hacer, sí. Eso sí es igual al otro método de búsqueda que hemos hecho anteriormente. Lo puedo hacer uno por uno. Pero no puedo mostrar todos de una sola. Acá sí. Acá sí te da la opción de poder mostrar todos de una sola. En la otra no te da esa opción. Vayamos a ver eso. Ok, regresa otra vez y se guarda la búsqueda. Incluso aunque ustedes cierren esa ventana y ustedes vuelven a ingresar, se va a colocar lo último que ustedes han estado buscando. Les estaba mencionando esto, los resultados, y en ese caso no te da la opción de mostrar todas las preguntas pico. ¿Ven? Lo que sí te va a mostrar son los resúmenes, pero no te va a mostrar las preguntas pico. Tienes que hacerlo uno por uno. Y como ven, hay más de uno dentro de la población. Aquí están incluyendo cinco, acá están incluyendo tres. Sin embargo, si yo me voy a la búsqueda de pico, usemos el mismo ejemplo que están utilizando ahí. Asma. Yo lo puedo buscar como población o como outcome. Run search. Y acá sí me aparece esa opción. Show all picos. Y se van a usar todos. Igualmente aquí yo también puedo colocar otras opciones más. Las condiciones.
asma aguda, cuidado de emergencias, las intervenciones o comparadores y otras opciones más. Como ven, todo esto puede afinar muchísimo más la búsqueda, sin embargo, no es tan exacto como si lo podría hacer en la búsqueda normal que hemos estado viendo hace un momento. De hecho, el mismo Cochrane lo reconoce en esas diapositivas. Es lo mismo que hemos estado viendo, que se pueden ir otros términos más. Lo mismo de antes, si pueden utilizar también los términos booleanos, and, or. Puede ser una tremenda lista de eso, en verdad, pero no es lo recomendable. Cuanto más simple sea, es mejor, porque si es que van a hacer una estrategia de búsqueda, al menos en la parte de preguntas picos, muy larga, va a ser demasiado específico y van a encontrar muy pocos resultados. Y le meto aquí más detalles por parte de Cochrane. Ahora lo que les estaba mencionando. Lo de la búsqueda pico todavía está en una fase beta, es decir, todavía está en evaluación y mejora. Por lo tanto, esa búsqueda pico no va a incluir un historial de búsquedas, no se puede guardar la búsqueda, no hay la opción de incluir términos vocabulario pico en el gestor de búsquedas y no se puede estar enviando las búsquedas pico a un gestor de búsqueda. Por lo que de momento yo estaría recomendando todavía el estar empleando la primera forma de búsqueda que les he estado mostrando en el Search Manager. Sin embargo, es útil para poderse dar una idea de más o menos cómo están siendo llevados los estudios que tratan determinados temas, cosa que ahí nosotros nos podemos dar una idea de en la población a quienes están incluyendo, en las intervenciones a quienes están incluyendo, para así poder afinar nosotros nuestra propia estrategia de búsqueda. Lo repito nuevamente, aunque está la opción de colocar toda la estrategia de búsqueda en una sola línea, les recomiendo colocar término por término en una fila. O sea, cada fila un término, para que si ustedes puedan poder identificar cuáles son esos términos que no te arrojan ningún resultado. Y eso es muy útil porque cuando ustedes vayan a estar haciendo su estrategia de búsqueda es como un juego, un arte, de poner más, quitar menos. ¿Por qué? Si que ustedes van a estar añadiendo más y más términos, y esos van a ser unidos con un término de AND, van a hacer la búsqueda muy específica. O sea, los resultados se van a ir acortando. Así como también hay ciertos términos que si ustedes los agregan con un término OR, les va a dar demasiados resultados y probablemente eso solamente hagan ruido. Ahí entra justo la utilidad de estar utilizando esos términos fila por fila. Pueden identificar cuáles son esos términos que le generan demasiados resultados o simplemente son demasiado específicos. Porque si ustedes le añaden con un AND un término que en un primer momento por sí solo te da cero resultados, la búsqueda te la va a reducir tremendamente. Eso sería todo con respecto a la charla del día de hoy. Como lo mencioné al inicio, no era el objetivo centrarnos mucho en lo que es la búsqueda sistemática. El objetivo era más que todo ver las particularidades que había dentro de Cochrane mismo.